Buenos días, les saluda el profesor Felipe Ramos Pauca. El día de hoy vamos a desarrollar un nuevo contenido sobre la metodología científica. Antes, esperando que todos ustedes estén bien en casa, cumpliendo con las medidas preventivas, manteniéndonos en cuarentena, no saliendo, pues para no exponernos y de esta forma contaminar. Bien, vamos a recordar la clase anterior. ¿Recuerda qué es tecnología? Muy bien, la tecnología es el conjunto de dispositivos, aparatos, instrumentos que el hombre ha diseñado o elaborado para que satisfaga sus necesidades. También podríamos decir nosotros que la tecnología se define usualmente como el conjunto de herramientas hechas por el hombre, como los medios eficientes para un fin, o como el conjunto de artefactos y materiales. ¿Cuáles son los aparatos tecnológicos usados en el servicio sanitario en el Perú? Como sabemos, existen pues los termómetros infrarrojos, los ventiladores mecánicos, las pruebas rápidas, las pruebas moleculares, las cánulas nasales, las mascarillas con reservorio, las vestimentas de bioseguridad. ¿Sabes cómo influye la tecnología en tu vida? Muy bien, la tecnología influye de múltiples maneras. Por ejemplo, nos ayuda para comunicarnos con personas que se encuentran distantes. ¿Y cómo lo podemos hacer? De forma oral o tal vez enviando mensajes de textos. Nos informa sobre lo que pasa o lo que acontece en otros lugares en tiempo real o no. También nos ayuda para viajar en menos tiempo a otro lugar, para detectar si padecemos o no de alguna enfermedad. En cuanto a las tecnologías usadas en las pandemias, sabemos que se han utilizado, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial, los drones, los aplicativos, los robots, los vehículos móviles de tomografía computarizada, las cámaras térmicas también, ¿no? Por ejemplo, el sistema de inteligencia artificial es capaz de detectar casos de coronavirus mediante tomografías escaneadas a través de un ordenador. Dicho sistema logra identificar las diferencias entre pacientes con coronavirus y con una neumonía ordinaria con una exactitud de 96%. Los drones, por ejemplo, se han usado tanto para recordar a la gente que deben de permanecer en sus casas como para pulverizar desinfectantes en zonas potencialmente afectadas. Por ejemplo, los aplicativos o las app que permiten tener controlados en todo momento a los ciudadanos. Por ejemplo, llenando unos datos en este aplicativo, se va a poder detectar si las personas que tienen o que dan positivo al COVID-19 y si están fuera de su casa, lo van a identificar para que de esta forma de inmediato las autoridades puedan actuar. Por ejemplo, los robots han sido utilizados en varios hospitales de China para poder entregar alimentos, medicinas y otros productos en los pabellones de aislamiento, mientras un operario le da instrucciones desde la distancia. Por ejemplo, también tenemos los vehículos móviles de tomografía computarizada. Este permite diagnosticar el coronavirus sin necesidad de estar en un hospital. Es decir, este móvil va a trasladarse al lugar donde la persona padece de estos síntomas para poder diagnosticar. Y por último tenemos la cámara térmica. Esta cámara térmica puede controlar la temperatura corporal de las personas cuando están de repente pasando a través, antes de él, ¿no? Y de esa manera poder de repente detectar si tuviera fiebre y este sabemos de que es un síntoma de esta enfermedad que es el coronavirus. Vamos a hablar ahora pues de la actitud científica. Sabemos que la actitud científica pues digamos es
esa disposición que tiene la persona de ciencia para poder encontrar, plantear y resolver el problema. Antes vamos a observar dos imágenes aquí, ¿no? La primera imagen, vamos nosotros a encontrar que la señorita del lado izquierdo se encuentra estornudando y se está cubriendo pues la boca y parte de la nariz con la mano cuando no debería hacerlo de esta manera, sino debería de cubrirse cuando estornudamos con el antebrazo. Y la que se encuentra al costado como que se está un poco apartando porque sabe que de esa forma también se puede ella enfermar o contagiar. Pero aquí básicamente también es la distancia. Sabemos de que entre una persona y otra debe de existir eh, 1 metro a más, ¿no? En la segunda imagen se pide como actividad, ¿cómo resolverías el problema encontrado según imagen? Hoy en día sabemos que la familia no deben de salir, es decir, los padres y los hijos. Si va a salir alguien a comprar, debería solamente hacerlo una sola persona por núcleo familiar. Y aquí, por ejemplo, también la niña está sin mascarilla de protección, ¿no? En donde lo que se le quiere hacer a la niña es tomar la temperatura corporal haciendo uso de un termómetro infrarrojo. Bien, entonces sabemos que la actitud científica consiste en encontrar, plantear y resolver problemas. Aquí las respuestas encontradas dan origen a nuevas interrogantes para la investigación. Por lo tanto, cuanto más se sabe, tanto mayor es el número de datos hallados y de problemas que surgen. Hoy en día, pues, encontramos problemas en la sociedad. Por ejemplo, las personas ya no quieren estar más en casa porque no tienen la economía para poder comprar los alimentos y lo que hacen es salir a poder, digamos, vender o a lo que se dedicaban antes, ¿no? Para que tengan un ingreso económico y de esta manera poder, pues, digamos, costear los gastos en la familia. Otros no acatan el toque de queda, también salen y son detenidos y, por ejemplo, lo que se está haciendo como para poder resolver esto es detenerlo, pero sin embargo, lejos de poder mejorar la situación, creo que esto puede empeorar porque ya sabemos de que hay comisarías donde los efectivos policiales pues ya están infectados o están enfermos. En cuanto a la metodología científica, sabemos que está referida a los métodos de investigación que nos llevan a obtener ciertos objetivos en una ciencia. Para hacer ciencia se requiere de un método. Ambos van unidos indisolublemente. O sea, que el método que utiliza la ciencia no puede, digamos, disociarse porque siempre van juntos. Y este método es el método científico que va desde la observación hasta las conclusiones. También se define como el procedimiento investigativo utilizado esencialmente en la creación de conocimientos basados en la ciencia. Características de la metodología científica. La metodología científica presenta dos características, la falsabilidad y la reproducibilidad. La falsabilidad es la que concluye si una proposición o una idea que pretende ser cierta no lo es. Para que lo entiendan, puede ser falsa tras haberse demostrado con varias pruebas que no es cierto. Por ejemplo, esta proposición, todas las hojas son de color verde. Sin embargo, hay plantas que por sí solas tienen hojas oscuras o tienen hojas de otro color. Y también sabemos que la misma planta de hojas verdes, con el pasar de las estaciones cambian de color las hojas. En cuanto a la reproducibilidad, que es la que demuestra que una hipótesis es cierta tras varias pruebas que lo confirman de manera empírica. Por ejemplo, nosotros podemos decir que las personas solamente que van a contagiar son las personas enfermas que presentan los síntomas, ¿no? Porque también, por ejemplo, las personas que son asintomáticas y que son positivos al COVID-17
también pueden contagiar, ¿no? Y esto, por ejemplo, se va a dar y se está dando a nivel mundial, ¿no? Hay personas que saben que tienen la enfermedad y que son asintomáticos, también se están aislando para que no puedan ellos contagiar a otros. El método científico. Sabemos que el método científico es el método que utilizan las ciencias. Consiste en una serie de pasos o acciones que se realizan en toda investigación científica. Estos pasos son observación, consiste en describir un fenómeno, objeto o situación empleando los sentidos. Por ejemplo, observamos la formación del arco iris. Cuando hablamos que se utilizan, digamos, empleando los sentidos, aquí hay que recalcar algo muy importante, que no solamente se va, por ejemplo, a utilizar la visión, sino también la audición, el olfato, el gusto y el tacto. Pero aquí básicamente, cuando observamos el arco iris, vamos a utilizar la visión. El segundo paso es la recolección de datos, que consiste en registrar los datos obtenidos de las observaciones y descripciones hechas del fenómeno. O sea, ¿de qué fenómeno? Del arco iris que hemos observado. Por ejemplo, ¿qué vamos a registrar aquí? Los colores del arco iris y el tiempo en que aparece este fenómeno. Si bien es cierto, los colores del arco iris son 7. ¿Y cuál es el tiempo que aparece este fenómeno? Aproximadamente en menos de una hora. El siguiente paso es la hipótesis. Se trata de dar una explicación a los hechos observados, enunciando una idea que deberá ser verificada o rechazada. Por ejemplo, se puede formular la siguiente idea: el arco iris se produce por la descomposición de la luz. Ese vendría a ser la hipótesis, ¿no? Que se produce por la descomposición de la luz. El siguiente paso es la experimentación. Mediante experimentos y simulaciones controladas de los fenómenos observados, se comprueba la veracidad de la hipótesis. Por ejemplo, la realización de la descomposición de la luz mediante un prisma. Porque nosotros habíamos visto que dentro de la idea planteada aquí como hipótesis, el arco iris se produce por la descomposición de la luz. Entonces, esto lo vamos a llevar a la experimentación. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a realizar la descomposición de la luz mediante un prisma. Y finalmente tenemos las conclusiones y enunciados. Las conclusiones son la confirmación o no de la hipótesis planteada en la investigación. Veamos un ejemplo. Tenemos el primer paso de la observación. Al ver una planta con hojas secas y marchitas, nos preguntamos, ¿por qué esta planta tiene sus hojas secas y marchitas? O sea, muy importante que después de observar nos planteemos una pregunta. En este caso, ¿por qué esta planta tiene sus hojas secas y marchitas? Luego el paso 2, que consiste en la recolección de datos. Aquí vamos nosotros a registrar datos, por ejemplo, la cantidad de hojas secas y marchitas, el color de las hojas, la cantidad de plantas existentes en el lugar. Luego, en el paso 3, en la formulación de hipótesis, buscamos posibles causas, es decir, vamos a dar posibles respuestas a por qué la planta presenta estas hojas secas y marchitas. Una de las hipótesis planteada es: la planta está enferma por falta de nutrientes y agua. La otra hipótesis es: a la planta le falta luz. Para poder probar o rechazar estas hipótesis, tenemos que llevarlos a una experimentación. Y aquí nosotros vamos a probar mediante experimentos o rechazar la hipótesis planteada. Es decir, vamos a observar que otras plantas en el mismo sitio o en el mismo lugar están sanas. Esto nos indica que no le falta la luz. Luego agregamos agua y nutrientes al suelo y a los pocos días observamos que la planta se recupera. Y finalmente llegamos a la conclusión que la planta estaba enferma por falta de agua y nutrientes. Bien, vamos a observar el siguiente video en donde le voy a pedir que estemos atentos porque de acuerdo al video vamos a desarrollar las siguientes actividades. Así es que observemos. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar el método científico. Seguramente te has preguntado alguna vez cómo los
solicitudes. Pero si no se comprueba, entonces tenemos que regresar y reformular nuestra hipótesis inicial con la nueva información obtenida. En el gráfico vemos que se ha comprobado la hipótesis. Se ha reproducido un pequeño arco iris, por lo tanto, se ha validado la hipótesis. No es necesario plantear nuevas hipótesis.
bien, llegamos a una conclusión, que viene a ser la respuesta a la pregunta planteada inicialmente. ¿Por qué se forman los arcoíris? Bien, un arcoíris, la luz reflejada y modificada por gotas de lluvia. Luego, si seguimos investigando, descubrimos que la ciencia es un compendio de teorías. Una teoría es un conjunto de reglas que describen el comportamiento de un sistema completo. En el caso del ejemplo, la situación mostrada pertenece a la teoría corpuscular de la luz. Luego, si seguimos avanzando, nos encontramos con las leyes, que son reglas particulares que se encuentran presentes en todas las teorías, por lo que se les considera de aplicación universal. Sin embargo, hay que tener en cuenta que en la ciencia no hay nada absoluto, ni que no resista una contradicción. Precisamente ahí radica parte de su belleza, puesto que no hay nada que no pueda ser refutado, y suele suceder que cuando respondemos una pregunta satisfactoriamente surgen otras preguntas, y así sin cesar, retroalimentándose constantemente, con la posibilidad de que alguna de ellas pueda hacer que quizá en algún momento cambie todo. Si el video te gustó, suscríbete, comparte en tus redes, por supuesto, también nos interesa mucho saber sus comentarios. Bien, vamos a continuar. Le decía que hay que estar observando el video, luego vas a elaborar un mapa conceptual de lo que has observado el video y vas a responder las preguntas, y esto vas a realizarlo en el cuaderno de Ciencia y Tecnología. ¿Qué es el método científico? ¿Cuáles son los pasos del método científico? ¿Cómo analizamos minuciosamente un objeto? ¿Cómo se comprueba la validez de una hipótesis? ¿Cómo trabajan los científicos ante un problema mundial como la pandemia? ¿Qué aparatos tecnológicos utilizan los científicos en sus investigaciones? Muy bien, esto lo tienes que desarrollar y presentarlo el día que nos toca. Muchas gracias. Esperando pues que todo salga bien, me despido, y hay que acatar las medidas de prevención, las medidas preventivas dadas por el presidente de la República. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima.